Hola, muy buenas. Hoy día le vamos a hablar sobre las aplicaciones económicas administrativas de las derivadas de la administración. Le vamos a hablar un poco sobre las aplicaciones de la derivada en la economía. La derivada en sus distintas presentaciones, interpretaciones geométricas, razón de un cambio, variación instantánea, etc., son un excelente instrumento en economía para toma de decisiones, optimización de resultados, ya sea máximos y mínimos. Le vamos a hablar también sobre un poco sobre lo que es qué es economía. La economía es la ciencia social que estudia la extracción, producción e intercambio, distribución y consumo de bienes, servicios, las formas o medios de satisfacer las necesidades humanas mediante recursos son escasos y pueden ser destinados a diferentes usos. También vamos a hablar sobre la aplicación de la derivada en la administración. Las derivadas en administración son una herramienta muy útil, puesto que por su misma naturaleza permite realizar cálculos marginales, es decir, hallar la razón de cambio cuando se agrega una unidad adicional al total, sea cual la cantidad económica que esté considerando costo, ingresos, beneficios o producción. Tasa de variación de instantánea de la derivada. Consideremos un valor h que puede ser positivo o negativo. La tasa de variación mediante en el intervalo a por a más h sería f de a más h menos f entre paréntesis a sobre h. Nada intenta medir instantánea, es decir, cambio cuando la h tiene que ser 0, es decir, f de prima entre paréntesis a es igual al límite cuando h tiende a ser 0, f entre paréntesis a más h menos f entre paréntesis a sobre h. A este valor se le llama la derivada de la función. En el f en el punto designada por que lo tanto la derivada es una función, pues el límite de la tasa de variación mediante cuando el incremento de la variante tiende a ser 0. El límite h de 0 que es f a más h, cierra paréntesis, menos f, abrimos paréntesis de a sobre h. Se tiene derivada en el punto a, se dice que f es derivable en a. Observación 1. Si hacemos x es igual a más h, la derivada en el punto a también puede expresarse así. F de prima de a igual al límite de h mayor a f entre paréntesis x menos f de a sobre x menos a. Observación 2. También se puede hablar de la derivada lateral f y f. Obligatorio que f sea continua según se considere el límite para h tiende a ser 0 a h menor que 0. Si existen los dos límites laterales y coinciden, la función es derivable. Ejemplo, la derivable lateral de la función en x es igual a 0. Son 1 y menos 1. Límite x cuando tiende a ser 0, positivo, de f de x menos f de 0 es igual a x menos 0. Es igual al límite de x cuando tiende a ser 0, de x sobre x es igual a x sobre x es igual a 1. El límite de x que tiende a ser 0, negativo, f de x menos f de 0 sobre x menos 0 es igual al límite que tiende a ser 0 sobre la predominante de x es igual a x, que es igual a menos x sobre x es igual a menos 1. Luego la función valor absoluto no es derivable en el 0. Proporción. Toda función derivable es el punto es continua. En dicho punto, la recíproca es falso. Ejemplo, f de x es igual a predenominación de x. Es continuo en 0, pero es derivable en 0. En fondo de inversión general,
Una rentabilidad depende de la cantidad de dinero invertido según la fórmula R de x es igual a menos 0.002 de x al cuadrado más 0.8 de x menos 5, donde R de x representa la rentabilidad regenerada cuando se invierte la cantidad de x. Determinar teniendo en cuenta que disponemos de 500 euros. A. Cuando aumenta y cuando disminuye la rentabilidad. B. Cuánto dinero debemos de invertir para obtener la máxima rentabilidad posible. C. ¿Cuál será el valor de dicha rentabilidad? La solución del literal A. La derivada primera nos da el crecimiento o decrecimiento de la función. Si la derivada es positiva, la función crece y si es negativa, decrece. Procedimiento. Se deriva la función R de x es igual a 0,004 de x más 0,8. Se iguala a 0 y se resuelve la ecuación que resulta R de x que es igual a 0, x que es igual a 0,8 sobre 0,004 que es igual a 200. También se estudia el signo de la derivada a la derecha e izquierda de los valores que nos ha dado 0. La derivada, en este caso x es igual a 200. Hay varios métodos, uno medio mecánico. Aquí como lo determina, a veces puede ser de f positivo o f negativo. Se coge un punto menor que 200, por ejemplo 100, y sustituimos R de 100, que es igual a 0,4 mayor que 0, y en otro mayor que 200, por ejemplo 300, R de 300 que es igual a menos 0,4 menor que 0. Entonces la derivada es positiva en el intervalo 0,200 y f es creciente en ese intervalo y es creciente en 200, 500, ya que en este intervalo nos ha dado negativa la derivada, lo que nos dice también que en punto 200 hay un máximo local. B. Teniendo en cuenta el apartado A, debemos invertir son 200 euros. C. La máxima rentabilidad es R de 200 que es igual a menos 0,002 por 200 al cuadrado más 0,8200 menos 5, que esto da igual a 75 euros. También le vamos a dar la solución gráfica. 50, 50, 100, 100, 200, 300 y 400. Aquí va creciendo y aquí decreciendo. ¿Y cuánto vamos a necesitar para? Vamos a necesitar $200 para invertir en todo el negocio.